Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra García Reyes y el día de hoy les voy a presentar mi megatríptico de lo que aprendí en este curso llamado Didáctica del Español, Lengua Materna. Del Benemérito Instituto Normal del Estado, Juan Crisóstomo Bonilla, en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundarias, ciclo escolar 2024-2025, segundo semestre, Grupo A. Megatríptico. Bueno, primero que nada voy a leer el propósito general del curso, que dice que el estudiante normalista debe de reconocer la importancia de los referentes teóricos y metodológicos para enseñar español, fortaleciendo sus habilidades didácticas y lingüísticas. Así podrá realizar una práctica docente crítica y reflexiva que responde a la diversidad del aula y favorece aprendizajes significativos mediante proyectos de intervención valorando la lengua materna como medio para el aprendizaje continuo. La unidad 1 se llama de la lingüística aplicada al enfoque sociolingüístico. En este video, en esta unidad marcamos 4 definiciones muy importantes, que son la didáctica, que nos dice que es una disciplina del campo pedagógico que tiene lo que, su objeto de estudio es cuyo con las prácticas de enseñanza de la explícita intención de promover el aprendizaje. Bueno, esto nos quiere decir que es una disciplina que abarca en esta parte del español, ya que su objeto de estudio son las prácticas de enseñanza que tienen la intención de promover aprendizajes. De ahí tenemos la definición de lengua, que nos dice que es un sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con escritura. Esta está regida por una serie de reglas y convenciones gramaticales y compartidas por una comunidad de hablantes. Bueno, esto más que nada nos quiere decir que es una forma de comunicación oral entre grupos. Es un sistema de signos y reglas, se aprende y se transmite socialmente y se estructura en muertes, como ejemplo el español. También tenemos otras lenguas que son por ejemplo, el totonaco, el náhuatl, las lenguas indígenas, como también tenemos las lenguas, idiomas más que nada, que son como el inglés, el francés, italiano, el portugués. Y otro que tenemos es el habla. Otra definición importante es el habla, que nos dice que es el medio oral de comunicación entre los seres humanos, que supone la materialización individual de los pensamientos de una persona y por ende la manera específica en que cada individuo hace uso de su lengua para mostrar y expresarse y mostrar quién es. El habla es la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de expresar oralmente mediante sonidos articulados. Esto más que nada nos quiere decir que, como ya lo había dicho, esto se expresa oralmente. Entonces, como nos dice aquí, supone la materialización individual de los pensamientos de una persona y por ende la manera específica en que cada individuo hace uso de su lengua para mostrar su forma de pensar. De ahí tenemos la última, que es el lenguaje, que nos dice que es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos, orales, escritos o gestuales. En esta parte el lenguaje simplemente no solo es oral, sino también puede llegar a ser
puede llegar a ser mediante dialectos. Más que nada es la capacidad innata del ser humano para comunicarse. Es la base sobre la cual se desarrollan las lenguas y el habla. No existe solamente la lengua que hablamos, o sea, que se habla, sino también puede existir la lengua que puede llegar a ser oral, escrita y corporal. No simplemente puede ser oral, sino también puede ser escrita o corporal. A veces leemos el lenguaje corporal cuando estamos mal parados, cuando estamos bien parados, cuando nos sentimos diferentes. Nosotros podemos ver eso. También tenemos el braille, el braille. Y bueno, de aquí tenemos datos importantes de enfoques. Tenemos el enfoque comunicativo, que se basa en la idea de que el lenguaje es un medio para la interacción social y que aprender una lengua implica saber cómo usarla en diferentes situaciones. De ahí tenemos el enfoque por competencias, que se basa en la idea de que el aprendizaje de una lengua no solo debe enfocarse en el conocimiento teórico, sino que en el desarrollo de habilidades para comunicarse de manera efectiva en distintos contextos. Y de ahí tenemos el enfoque funcional, que se centra en el propósito del lenguaje en la comunicación. Y de ahí tenemos el enfoque sociocultural, que destaca que el lenguaje es más que un sistema de signos, es una herramienta para construir identidades y entender la cultura. De ahí pasamos a las habilidades lingüísticas. A las habilidades lingüísticas, que en primera tenemos el hablar, que como todos ya sabemos es la capacidad que tienen los seres humanos de comunicarse oralmente mediante sonidos articulados. Esto ya lo habíamos dicho anteriormente. A veces para hablar debemos de tener elegido un tema, organizar nuestras ideas y expresarlas. Tenemos también la segunda, que es escuchar, que dice que es capacidad de sentir, percibir sensorialmente lo que transmite a otra persona, comprender el mensaje, se basa en la atención, concentración e interpretación. Esto más que nada, el escuchar es aprender a escuchar lo que nos está diciendo otra persona. Normalmente la escucha se ve cuando estamos platicando con otra persona, que esto tenemos que poner atención, debemos de concentrarnos y debemos de interpretar lo que nos quiere decir. Debemos de recibir el mensaje e interpretarlo. De ahí tenemos el leer, que es el proceso de interacción entre sujeto portador de saberes, cultura e interés, deseos, gustos y un texto como soporte de significados desde una perspectiva cultural, política, que postula un modelo de lector. Esto más que nada, el leer es lo que estoy haciendo en estos momentos, estoy leyendo y bueno, esto siempre se debe de tener de algo que se pueda interactuar entre el sujeto y el portador del texto. De ahí tenemos escribir, que nos representa las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u otra superficie. De ahí tenemos lo que sustenta Owens, que nos dice que los niños aprenden a imitar el modelo que ofrecen los adultos, reflejando en sus primeras palabras e intencionando comunicaciones y conocimiento semántico adquirido en el marco de las conversaciones cotidianas. De ahí tenemos las figuras retóricas, que es la comparación, las metáforas, las analogías, la hiperbole y las rimas, como ya los conocemos. También tenemos el enfoque del español, que se sustenta en las aportaciones de la psicolingüística y la psicología constructivista. Por este otro lado tenemos la unidad 2, que se llama, tenemos los elementos del diagnóstico, que es la forma de comunicación, la fluidez, comprensión, escritura, gramática, velocidad de lectura, habla lingüística, expresiones coloquiales, vocabulario. ¿Qué debe de hacer un docente? La clase debe de estar contextualizada, debe de ser dinámica,
debe usar teorías y metodologías del docente. También tenemos que es variación lingüística, que son las distintas formas que adquiere una lengua, como también tenemos el socialectos, que reflejan la diversidad lingüística, las geográficas, que es la diversidad lingüística del entorno geográfico, y la de por género, que estas existen muchos factores, pero normalmente es por el género. Y aquí tenemos un diagnóstico que aplicamos en nuestra jornada Huehuetla. Por aquí tenemos la unidad 3. En esta fue nuestra jornada de Huehuetla, en donde iniciamos un plan de acción. La problemática que nosotros elegimos fue la dificultad para comprender mensajes orales, que se evidenció en actividades que realizamos mediante un diagnóstico que aplicamos. Paulo Freire nos plantea que la educación debe basarse en el diálogo, en reconocer al otro como también tiene conocimientos y en buscar cambiar la realidad a partir del pensamiento. También tenemos a Díaz Barriaga, que nos dice que el aprendizaje significativo ocurre cuando los contenidos escolares se vinculan con los saberes previos, con lo que normalmente ya saben, con lo que hacen cotidianamente y la cultura del estudiante. De ahí, por este lado tenemos el objetivo general, que es fortalecer la comprensión auditiva en estudiantes de telesecundaria indígena mediante estrategias situadas en que promuevan la escucha activa. Aquí les presentamos unas estrategias didácticas como fueron la oralidad crítica y participativa, la planeación del encuentro oral, activación de saberes previos, escucha activa guiada, reflexión crítica y colectiva. Bueno, por último, este proyecto demuestra que es posible fortalecer estas competencias mediante estrategias didácticas contextualizadas y, bueno, son fundamentadas en el enfoque crítico y humanista, que reconoce el valor del diálogo, la oralidad y la cultura local a través de prácticas como los círculos de diálogo comunicativo o el uso de audios auténticos. Se abre un espacio para que los estudiantes se escuchen a sí mismos y escuchen a su comunidad y se reconozcan como sujetos de habla activa. Bueno, esto sería mi explicación de mi plan de acción, como también de mi megatríptico.